Bueno, seguro esta entrevista que le hice a Adolfo Chichido Barrio tendrá repercusiones. Y uno de los abogados que ha pues, padecido y ha visto de primera mano todo lo que fue la extorsión, el prevaricato, el forzar a testigos a decir lo que los fiscales querían, a todo ese montaje y toda esa artimaña montada desde la Procuraduría y de la Procuraduría paralela por el señor Saltarín y Kenia Porcel, órdenes de Juan Carlos Navarro, de Juan Carlos Varela, perdón, es lo que nos está llevando a esta entrevista de la mañana de hoy. Don Basilio, bienvenido como siempre. Buenos días, Fernando. Buenos días, señores televidentes, Radio Escucha. Gracias por la invitación una vez más para dar nuestro punto de vista. Un punto de vista, abogado, porque yo creo que aquí se han cometido unos excesos durante tanto tiempo que ya es hora de que se diga basta con esto. Sí, lastimosamente nosotros estamos escuchando, vi las 3 entregas que hiciste sobre el señor de Barrio, Chichido Barrio, y la verdad pues que la dividí como un tema eminentemente. El primer tema es político, de cómo se juega la política, cómo los políticos trabajan una vez son electos. Posteriormente pues habla ya así de la justicia de nuestro país, de lo que es los fiscales, algunos abogados que se prestaban para extorsionar, porque la palabra en verdad, el prevaricato es algo acordado con el fiscal, pero en este caso habían unas extorsiones, extorsiones a personas, no solamente a él, sino que se extorsionaba por medio de sus familiares. Cuando a ti te detienen a tu madre, que fue la que te dio la vida, te dio lo que somos, el ser que somos, después de Dios sigue la madre, eso me lo enseñaron a mí, así que lastimosamente aquí con ese tipo de denuncias no vas a conseguir nada, a mi juicio, hasta diciembre de este año. Yo creo que, como bien lo dijo este señor de Barrio al finalizar su entrevista, que había que denunciar, conminaba, pedía a otras personas que habían sido extorsionadas, que se le habían violado sus derechos, que habían sido coaccionadas, amenazadas, y se le hacían promesas de si hablaban contra X o Y persona, en este caso él se refiere al expresidente Ricardo Martinelli, si hablabas en contra de él, tú obtenías un privilegio, obtenías una rebaja de pena, podías ser considerado por los fiscales como un colaborador eficaz. Esto raya en delitos cometidos por esos fiscales que actuaban de esa manera. Mira, el artículo 2097 del Código Judicial establece que es prohibido el empleo de promesas, coacciones y amenazas para obtener del imputado declaraciones, así como toda pregunta capciosa o subjetiva. El funcionario que viole esa norma será sancionado civil y penalmente y administrativamente, o sea que te pueden votar por haber utilizado esas artimañas. Pero Juan Carlos Varela y Kenia Porcel, la ley 4 del 17 de febrero del 2017, que va contrario a lo que decía el Código Judicial, hicieron esa ley, una ley nefasta, que le dio un poder único y exclusivo al Ministerio Público. Un Ministerio Público podrido, un Ministerio Público de personas esbirras que hacían lo que decía Juan Carlos Varela, que al principio de esa entrevista vimos que los propios secretarios, de ambos secretarios, tanto del presidente Martinelli como del expresidente Juan Carlos Varela, se burlaban de él porque decían que cuando iba a dar una orden, decía: yo soy el presidente del Partido Panameñista, vicepresidente de la República y canciller de la República para entonces dar una orden. O sea, es un tipo vacío que nos lo demostró de 2014 a 2019. Una persona sin cimientos, una persona con un complejo inmenso, porque ese daño que le hizo a Panamá y a seres humanos buscando una venganza, solamente lo puede hacer una persona vacía, una persona que no tiene principios, una persona que
pues está enferma. Eso yo creo que es motivo de tratamiento. No soy psiquiatra, pero yo Sí. quisiera entender que es una enfermedad la que tiene el señor Juan Carlos Varela por lo vil que fue con las Pero personas. lo raro de todo esto es que, ya hace un momento lo decía, si el gobierno de Cortizo no tenía arte ni parte en esto, ¿por qué continuó la persecución? El gobierno de Cortizo se montó en esto porque yo creo que ya es un secreto a voces que las instituciones públicas fueron saqueadas. Entonces tú tenías que entretener al pueblo con algo. ¿Y qué era lo que ellos tenían? A una persecución que venía de la era de Juan Carlos Varela y ellos le dieron un seguimiento. Le dieron un seguimiento y controlaban las instituciones del Estado. Controlaban al Ministerio Público, controlaban la Asamblea Nacional, controlaban la Corte Suprema de Justicia y por ende el Ejecutivo. Sí. Pero ellos continuaron con estas artimañas teniéndole pavor, como dice el expresidente Ricardo Martinelli, le tenían culillo. Entonces, eso los llevó a utilizar las mismas tácticas que venía utilizando Juan Carlos Varela de encarcelar a las personas, de no meterse a reivindicar la justicia, sino a agravar la situación. Pero es que, por ejemplo, el Consejo de Seguridad, que es como el director del Consejo de Seguridad va a darle instrucciones a fiscales o va de la mano con fiscales a darle instrucciones a los... Mira, te voy a decir algo muy en confianza. En reunión sostenida con el jefe del Consejo de Seguridad actual, hay personas que quieren hablar y decir lo que pasó en el tiempo pasado. Incluso policías. Sí. Pero el jefe del Consejo de Seguridad, una persona sensata, y dice, no podemos hacer lo mismo que ellos venían haciendo. Esto tiene que ser Sí, pero es que con ese denunciados. cuento de que no se va a hacer nada, No. estos tipos han ido de rositas y tú lo ves por la calle como si nada. No creas en eso, no creas que eso va a ser así. Lo que pasa es que nosotros los panameños no podemos hacer lo mismo que hacían ellos. Nosotros tenemos que primero respetar el principio del derecho, que es el debido proceso. Basilio, mira, pero Fernando, esa para gente llegar a nosotros fuera poder, de la ley de la gravedad violaron todas las demás leyes que hay. todas pueden haber sido violadas, pero no podemos dar ese mismo mal ejemplo que ellos hicieron y hay que respetarles el derecho. Pero no creas que respetándole el derecho van a quedar impunes. Ellos van a tener que en algún momento rendir cuentas al país, rendir cuentas al Estado panameño. Lo que necesitamos es saber si un tipo como, con el respeto que se merece el señor Caraballo, va a iniciar una investigación de oficio con esas declaraciones que escuchamos en esas 3 entregas que tú hiciste el día de Debería, ayer. porque ahí hay Debería. delitos Debería, graves. pero debería también buscar a esa persona para que diera esas declaraciones, se ratificara mediante la gravedad del juramento, Sí. porque eso es lo que se tiene que hacer. Porque antes tú veías una noticia escueta, solapada Y en la aquí hay, televisión. aquí hay investigaciones que empezaron por un sobre anónimo que tiraron debajo de la Correcto, puerta de la y prensa, hay- un chat y que le esos mandaron sobres a un anónimos periodista. Todavía hay personas que tienen 5 o 6 años en esta administración y siguen siendo investigadas. Pero no podemos caer en el juego de que porque nosotros queremos que a una persona sean investigadas, que deben ser investigadas porque saquearon las arcas del Estado, pero no podemos violar ese derecho que tienen estas personas. Y te lo digo porque si nosotros queremos cambiar la forma de hacer justicia, nosotros tenemos que dar el ejemplo. Y el ejemplo concreto es hacerlo diferente. Sí. No es que no vas a dejar de aplicar la ley se tiene que aplicar. Aquí este señor de Obarrio mencionó nombres y apellidos. Sí. Esas son declaraciones contra las personas directamente. Pero a esta persona se tiene que ratificar de esas declaraciones para que esto pueda tener un fundamento. Sí. Es una declaración en un medio de comunicación, después tiene que ser ratificada bajo la gravedad del juramento para que entonces esto tenga vida. Pero si tú escuchas una noticia como esta y el Procurador General de la Nación hace oídos sordos, queda en saco roto, pues entonces tenemos que esperar que sea diciembre de este año para poder ver quién va a ser el nuevo procurador que se encargue de estas investigaciones. Porque son declaraciones y señalamientos muy serios. Muy serio, eso de que yo llevo a tu mamá y el tipo Mitre no va para la cárcel. Es que ¿verdad? si no hablas en contra de fulano de tal, tú vas para la cárcel. Oye, no es solamente la mamá de ese muchacho.
Aquí hubo gente detenida. El propio Mayer Mizrachi estuvo Sí. detenido en La Picota porque su papá estaba en Israel. Sí. Entonces, para traer una persona, tú agarrabas como un botín, o sea, Como agarrabas una carnada. una carnada. Entonces, ¿qué clase de justicia es esa? Pero no podemos hacer lo mismo. O sea, podemos hacer lo mismo. Digo, pero es que estos tipos violaron, es decir, no sé si esto llegará a crímenes de lesa humanidad, pero estaban rayando en absurdeces y cosas que ni siquiera los militares se atrevieron. Es decir, que a mí siempre me da una risa ahora escuchar a los panameñistas hablar de que ellos son los más antimilitaristas y que eran los apoyadores de la democracia. Esos tipos estaban encamados con policías jugando a militares y haciendo bestialidades que ni siquiera los militares se Sí, atrevieron lo a que hacer. tú siempre has llamado la Procuraduría Paralela La Procuraduría. no era más que un militar dirigiendo esa orquesta. Sí. Dirigiendo una orquesta para poder llevar a esas personas a una justicia indebida. Pero aquí se ha dicho hasta la saciedad, han sacado materiales de techos de esperanza tirados por medio. Es más, Rogelio Paredes recién llegó al ministerio, aquí, donde estás tú sentado, habló de todos los excesos que encontró en el Ministerio de Vivienda y el señor Echelecu no le ha pasado absolutamente nada. Yo te Bueno, digo la amén verdad, de los que encontraron en el conozco Meduca la y lo que investigación, encontraron en otros pero- lados. Pero yo recuerdo que cuando se denunció a Mario Echelecu, en esos mismos momentos se estaba indagando o se había indagado en ese tiempo a Pepe Suárez, Jaime Ford, Ochi, por la carretera esta famosa de Arraiján La Chorrera, y no había una auditoría de Contraloría. No. Y posteriormente fue denunciado Mario Echelecu por los techos de Esperanza y la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcel, salió al paso diciendo que como no había una auditoría de Contraloría, ella no podía abrir una investigación. Sí, el doble porque esa es rasero la ese. génesis. Entonces, lastimosamente la justicia en ese momento era buena para uno y mala para otro. En verdad, pues ella tenía razón, pero también debió tener razón con estos señores que te acabo de mencionar, Jaime Ford, el señor David Ochi y el señor Pepe Suárez, porque no tenían una auditoría de Contraloría. Entonces, eso hace que se desmeritara su proceder. En ese caso era el gran Adesio, que dice, Sí. pues, que ahora Casi. dicta charlas de ética. Imagínate tú. La verdad es que, ya te digo, ese artículo 2097 lo violaron el 80% de los fiscales que actuaban pidiéndole a personas que hablaran en contra de otra y a cambio de eso le daban su libertad, le daban medidas distintas a la detención preventiva. Eso se llama promesa, se llama coacción, que utilizaban estos señores. Pero nosotros tenemos que tener el cuidado, porque lo ha dicho el presidente José Raúl Mulino. Él no se va a dedicar a lo que hizo Juan Carlos Varela a perseguir. Destruyó hospitales, destruyó la economía de nuestro país, no construyó absolutamente nada. Entonces, que tú no puedes dedicarte a eso. Cada persona tiene que saber jugar su rol. Si usted es procurador, usted es el jefe de la investigación. Sí. Si usted es presidente de la Corte Suprema de Justicia o usted pertenece al engranaje de justicia, usted administra justicia en nombre de la República por autoridad de la ley. Si usted es de la Asamblea Nacional, bueno, ahí hay una parte que además de hacer leyes, ve lo que tiene que ver con el presupuesto, pero también muy importante el tema de la Comisión de Credenciales, que no solamente está para ratificar personas, sino que está para investigar posibles delitos o posibles sanciones que deban tener los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, todo esto debe ser encaminado uno por uno para que cada quien juegue su rol. El presidente de la República es el Ejecutivo. Él va a hacer obras, él va a dirigir el país y él lo ha dejado muy claro. Pero ten la plena seguridad que con esas entregas que tú hiciste, me vi las 3 entregas, ahí hay señalamientos directos. Ahí hay señalamientos directos que el procurador hoy debe iniciar una investigación. Debe iniciar una investigación lo antes posible y pedir, nuevamente te repito, la ratificación de este señor para que pudiese haber una noticia criminal. Porque las noticias criminales no es una hoja debajo de un escritorio. Eso fue lo que hicieron aquí. Aquí el chat, imagínate, un chat anónimo. Todas una esas hoja, un cosas, sobre tirado debajo de la todas esas prensa. cosas deben ser revisadas y las personas que participaron en ella deben ser sancionadas. Sí. Lo que le hicieron a Zuleika Moore, eso es absolutamente Mujer de nada. ella te apresa. Eso no es nada del daño que hizo a este país.
Porque si tú coaccionas a una persona, le mandas a un abogado o a una abogada a buscar a un cliente, decirle que si habla en contra de X o Y persona, es un delincuente. Un delincuente común. Entonces tú no puedes caer en ese tipo de juego de ellos, porque son personas que no respetaron la ley ni la Constitución. Sí. Entonces nosotros como panameños, como abogados, tenemos que respetar las leyes, tenemos que respetar la Constitución. Podemos decirte la verdad, en este tipo de casos, eso no solamente le pasó a Chichillo Barrio. No. Eso le pasó a muchísimos 700 panameños. personas tuvieron. A muchísimos. Que nosotros debemos pedirle a esas personas que vengan y denuncien o vayan y denuncien. Lo que pasa es que ahora mismo, si tú te pones a ver, estamos con la misma Procuraduría desde el tiempo de Cortizo a la fecha. ¿Qué ha pasado? Nada. Absolutamente nada. Nada. Hubo un tipo que se llama Euro 14, un señor que se llama Euro 14, se levantó en una audiencia pública frente a un juez que tenía la obligación, según El tipo escribió 83, un libro y lo dijo aquí, vino aquí a decir cómo lo extorsionaron, cómo lo detuvieron, cómo lo llevaron a la presidencia de la República y no pasó nada. Aquí no ha pasado nada. No pasó nada. Entonces, ¿qué quiere decirte esto? Que las instituciones públicas tienen un contubernio ahora mismo que tú tienes que desmontar ese engranaje para poder reactivar la verdadera justicia. Tú tienes que reactivar la verdadera justicia, pero tienes que hacer un trabajo en las instituciones públicas que están llamadas a hacer, por ejemplo, el Contralor General de la República tiene que hacer auditorías. Aquí mencionaron el nombre de un diputado que en verdad era un alzado que venía y decía, yo quiero que este tipo esté preso. Iba a visitar a la gente a las cárceles. Para extorsionar lo que tenía que decir lo que él le daba la gana. Oye, por favor, esto es una injusticia. Entonces nosotros, por eso te digo, no podemos caer en lo mismo que venían haciendo, porque estamos jugando un papel que no nos corresponde. Pero no te preocupes, que el tiempo al tiempo, solamente va un mes de gestión del presidente José Raúl Mulino, pero ten la plena seguridad que a mi juicio, el próximo año, a partir de enero, este país va a tener unas nuevas autoridades, va a haber, no una persecución, ojo, eso no se llama persecución, aquí va a haber verdaderas investigaciones donde las personas involucradas tienen que ir y decir, ¿qué fue lo que hiciste? Porque eso de escribir en un periódico de la localidad diciendo, no, lo que pasa es que yo tenía 30 años y yo tenía 19 años en las instituciones públicas y por eso me han destituido. No, señores. Basta que ustedes se lean el artículo 2097 y los dos hubiesen estado destituidos, si hubiese sido Procurador General de la Nación, hubiese estado destituido desde el primer día que llegó el señor Caraballo allí, y con cargos. El señor anterior. Y con cargos. Y con cargos. Con cargos, porque también dice que fuese sancionado. Porque a Tania Sterling no la trasladaron, no sé, a Darién o a donde es que sea, aquí todo no es mover las nada. fichas, mover la gente, la pones aquí, la pones allá, los esconden, los enfrían, como dicen ellos mismos, los enfrían y siguen manteniendo una jerarquía, porque tienen jerarquía, porque tienen subalternos que ellos mismos han venido formando, que por eso el Ministerio Público hay que tener mucho cuidado porque hay personas muy jóvenes que ellos formaron y que lo formaron mal. Y los deformaron. Porque tú no puedes hacer que una persona joven que llega a un Ministerio Público te diga que te va a ordenar una detención preventiva porque tú eres una persona peligrosa y cuando tú vas a ver si la persona es peligrosa, la persona no se ha pasado siquiera una luz roja, no le han puesto una boleta por el cinturón. Entonces, ¿qué persona peligrosa es esa? Entonces, eso te lo digo porque cuando le fueron a decretar la detención preventiva a una persona que conozco, yo le dije al joven que salió en ese momento que trabajaba con Zuleika Moore, me dice, no, lo que pasa es que la detención preventiva se hace en base a que usted es una persona peligrosa y tiene los medios para irse de Panamá. ¿Quién se quiere ir de Panamá? Sí. Aquí la gente se exilia porque tiene que exiliarse. Pero el panameño no es de salir y quedarse viviendo en ningún otro país. Bueno, y Damaris Rodríguez, por ejemplo, la famosa mayor, ¿dónde está? Esa mayor que hoy debe ser ya comisionada, con los jubilada, creo que ya está jubilada, creo que eso fue lo que me dijeron. Hay 2 policías que todavía trabajan en el Ministerio Público, estos que se prestaban para hacer estas llamadas a teléfonos que no existían del Consejo de Seguridad, que firmaban reportes de donde no existían. Sí. Estas personas fueron premiadas
Pero ten la plena seguridad que nos vamos a dar cuenta porque ellos siguen con ese miedo latente y algunas personas quieren dar su punto de vista, denunciar esos hechos que acaecían dentro de la institución. Pero todo tiene su momento y no podemos caer nuevamente, te repito, en hacer lo mismo. Porque si hacemos lo mismo, estamos diciéndole a Juan Carlos Varela y a Gaby Carrizo, Nito Cortizo, que lo que ellos estaban haciendo era bueno, que la justicia en Panamá se tiene que seguir manejando de esa misma manera. Eso no puede ser, lo hemos dicho aquí, los jueces deben ser nombrados permanentemente. Permanente. No se puede hacer una carrera judicial A punto que de demora interino. 5 años Sí. y que para ver si tú pasas o no un examen, una persona que tiene 40 años administrando Sí. justicia en diferentes puntos del país, le dice que tiene que hacer un examen. Los exámenes que se tienen que hacer aquí, tener mucho cuidado, es un examen psicológico para ver si usted es una persona acomplejada, si usted tiene algún tipo de problema. ¿Por qué? Porque estos señores que actuaron como fiscales, a mi juicio, tienen problemas de una autoestima baja. Sí. Personas que tienen problemas psicológicos, porque actuar diciéndole a un hombre que yo te voy a detener a tu mamá para que tú vengas al país, o sea, yo no sé quién te parió a ti, porque tú estás enfermo, tú tienes una distorsión en tu mente. Entonces hay que ver si esa persona tuvo mamá, si esa persona, ¿qué es su reflejo? Por eso te digo que el examen más importante no es el conocer la ley. Sí. Todos los abogados debemos conocer la ley. Sí, claro. El examen debe ser psicológico para ver si tú tienes complejos de niño que te afecten más adelante, personas que envidien a otro, diciendo esta persona tiene dinero, cómo hizo ese tanto dinero, cómo hizo tantas cosas. Entonces, eso hace que el complejo lo lleve a pensar y a actuar que de esa manera que yo tengo el poder y como yo tengo el poder, yo soy el que decido. Pero esto tiene que cambiarse. Con esas entregas, nuevamente te repito, que tú has presentado, debe iniciarse una investigación, pero nuevamente se debe ir a donde está esta persona para que se ratifique bajo la gravedad del juramento y empezar a llamar fiscales, empezar a llamar a las personas que él menciona, que eran parte de la taquilla, que eran personas que trabajaban con el señor difunto Saltarín, y todas las personas que están alrededor de ese Saltarín, porque hay personas que están alrededor de Saltarín que todavía están vivas. Claro. Y esas personas tú tienes que llamarlas porque tú tienes que reivindicar la sociedad panameña. Nosotros en un momento dado fuimos vistos como un país corrupto, uno de los peores países del mundo. Sí. Se le hizo un daño tremendo a Panamá. El caso, por ejemplo, Panama Papers, que ahora la Fiscalía apeló. Oye, el presidente de la República está tratando de sacarnos de las listas. Las listas y todo tipo de cualquier lista. Y una fiscal que a mi juicio no lo hace por cuenta propia, tiene que pedir permiso para ver si apela o no apela. Una sentencia contundente como esa llega a apelar esto. No han aprendido absolutamente nada. Esas personas simplemente y llanamente tú tienes que destituirla, porque lo que están haciendo es un daño a la administración de justicia. Y al nombre del país. Y al nombre del país. Así es. De todos los panameños. Así es. Basilio González, como siempre, un placer recibirte. Gracias por esta participación.